Bueno, sin duda el músculo más determinante de nuestro cuerpo es olvidado en casi todos los aspectos. Es por eso que hoy queremos recordarle sus capacidades, sus funciones y la importancia de nuestro cerebro. Es el cerebro ese gran olvidado en casi todo lo que hacemos. Cuando él hace todo lo que hacemos, esto puede parecer un cierto tipo de trabalenguas, pero por medio de él también somos capaces de respirar, comer y aún mejor disfrutar de la buena música, de sentir el misterio de una noche estrellada. Todo esto lo hace nuestro cerebro. Todo esto infinitamente más, día tras día y en cada uno de nosotros y en algunos más que en otros. El cerebro es omnipresente, compañero en nuestra aventura vital, un milagro de la creación y uno de los mayores enigmas del universo. Nos denominan Homo sapiens sapiens, el hombre que sabe, cerebro, órgano prodigioso que ha venido gestando a lo largo de miles de años de evolución. Tiene un inmenso pasado que se pierde en la noche de los tiempos y una historia que ha quedado impresa en lo más profundo de su estructura. Tras miles de años de viaje evolutivo comienza a aparecer una protuberancia en los cerebros de la especie que somos. Una novedosa y poderosa herramienta de la naturaleza llamada corteza prefrontal. De ella depende aquello que nos hace más humanos, nos permite regular nuestros actos y vivir en sociedad, hacer planes a futuro y comprender algo como el teorema de Pitágoras. Tiene un sinfín de usos, entre los más importantes. De un lado están las básicas como controles cardíacos, pulmonar, sensorial, muscular y hormonal. Este debe cumplir funciones en 3 niveles, primero, segundo y tercero. Mantener viva a la persona, controlando el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas, manteniendo entre ellos el equilibrio correcto. Recibir la información del ambiente con la finalidad de aceptarse y satisfacer necesidades básicas como nutrición, reproducirse o relacionarse. Regula las actividades voluntarias como el movimiento de los músculos esqueléticos, por ejemplo, levantar un pie o un brazo. Recuerde, el cerebro es un músculo que todos los días podemos ejercitar. Por eso lo que importa al final del día es haber aprendido algo que nos haga mejores. Bueno, y es que claro, así como ejercitamos todos los días en el gimnasio, bueno, no todos, algunos, los músculos para tratar de estar saludables, bien, con energía, ¿no es cierto?, tener un porte físico razonable, también tenemos que ejercitar nuestro cerebro, porque si no lo ejercitamos, ¿no es cierto?, puede representar serios problemas a futuro. ¿Cómo ejercitarlo? ¿Cuáles son los problemas que podemos tener? Es lo que vamos ahora precisamente a conocer a fondo. Quiero presentarles ya a nuestros invitados esta noche. Tengo a mi lado a la doctora María Isabel Cusicanqui, es neuróloga. Doctora Cusicanqui, qué gusto tenerla en Hora 23. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenida. Muchas gracias. Y el doctor Juan Carlos Durán, también neurólogo. Doctor, qué gusto tenerlo en el programa. Gracias por acompañarnos y orientarnos en este tema. Gracias a ustedes, muy buenas noches, porque, bueno, vamos a hablar sobre algo fantástico, el cerebro. Bienvenidos a ambos. El tema de hoy es muy importante y uno de los motivos por el cual lo estamos tocando es que en este mes, en el mes de julio, existe un día, el 22 de julio, en el cual se celebra el Día Mundial del Cerebro. Vamos a ver el primer cuadro, señor director, que tenemos alguna información acerca de este. El día 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro, celebrado por la Federación Mundial de Neurología, y está hecho este día para concienciar a las personas sobre la prevención de las enfermedades cerebrales. Vamos al siguiente cuadro. El Día Mundial del Cerebro de este año se celebra bajo el eslogan "La epilepsia es mucho más que las convulsiones". Y ya lo decíamos al inicio de la nota, ¿no? A veces nos preocupamos mucho por los órganos que tenemos en nuestro cuerpo, ya sea pulmones, riñones, hígado, pero nos olvidamos del cerebro. Doctor Juan Carlos, ¿qué tan importante es darle la importancia de vida a nuestro cerebro y también para nuestra vida cotidiana, para nuestra salud? ¿Qué tan importante es que este pueda estar siempre activo y bien ejercitado? Mire, habitualmente nosotros damos importancia a algo cuando falla. Vamos al médico cuando falla el riñón, el hígado, tengo un dolor de estómago, me duele el corazón, vamos, pero si preguntamos entre ustedes quiénes tienen un dolor de cabeza, seguro lo han tenido. Y si les pregunto, sí, yo lo he tenido, evidentemente. ¿Y quiénes fueron al médico, al neurólogo? Casi nadie. Y es uno de los dolores más frecuentes. Yo voy a la farmacia y me compro un ibuprofeno. Evidentemente hago muy mal. Estoy absolutamente... Pero he ido al médico. No valora nada su cerebro, ¿eh? No, sí, no, me lo han dicho. Y me lo ha advertido el médico cuando lo visité y le dije que iba a la farmacia y me autorrecetaba. Me dijo, usted está metiéndose en problemas. Entonces, es importante. Y mire, creo que es la única sociedad internacional, la de neurología, que no festeja, no hace un día festivo de una enfermedad, sino más bien de un órgano sano de nuestro cerebro.
Y es gracias a este órgano, como ustedes han presentado anteriormente, gracias a este órgano que nosotros podemos en estos momentos dialogar. Dialogar con un juicio, con un razonamiento, dialogar con memoria, hablar un lenguaje más o menos fluido, saber de qué estamos hablando, tratar de que ustedes y nuestro público nos entiendan. Estoy utilizando una pequeña parte de mi cerebro, el lenguaje, pero junto a ello otros sentidos como la audición, la visión, admirar a ustedes en vivo y en directo esta vez y no solamente en la pantalla de televisión, recordar sus programas y bueno, pero no es tanto eso, sino que estoy haciendo uso de mi cerebro para poder dar un mensaje. El mensaje más importante es cuidarlo, cultivarlo y debemos cuidarlo desde el nacimiento. ¿De qué forma podemos cuidar nuestro cerebro, doctor? Primero, miren, no sé si ustedes han visto la película de Will Smith, la última, que es La Gran Apuesta, creo. No, lastimosamente yo no la he visto. No, es interesante porque nos habla cómo ese cerebro en jugadores de fútbol americano y de fútbol, el soccer, con los golpes paulatinos, adquieren una demencia de tipo Alzheimer temprana. O sea, muy tempranamente comienzan a presentar alteraciones en su mente, en su memoria, juicio, o el ejemplo más clásico de ese ícono del boxeo que ha muerto de 100, Muhammad Ali, que recibió golpes y, bueno, desencadenó en Parkinson. Y podemos ver que un niño que se cayó de una altura insignificante, no lo llevaron al médico y al cabo de algunos años presenta convulsiones. Tengo que cuidar a mi cerebro de los golpes, tengo que cuidar de las intoxicaciones. Vemos con pena los sábados en la mañana, cuando uno va a trotar sanamente, observa que una gran cantidad de nuestros jóvenes están saliendo abrazados, haciendo zigzag. No cuidaron a su cerebro, consumido muchísimo alcohol, pero cigarrillo, lo intoxicaron con el cigarrillo, la y alguna droga por ahí. Drogas. Ese pobre cerebro sí disfrutó, pero a expensas de qué? De un agotamiento muy temprano. Ese cerebro no va a servir para nada. Es como un desgaste, ¿verdad? Pero a ver, doctor, ¿cómo puede una persona sentir cuando su cerebro está bien y cuando su cerebro está mal? Porque esto no solamente depende de golpes o del alcohol. ¿Cómo sentir que estamos bien del cerebro o mal del cerebro? Por ejemplo, si usted viene y de pronto se olvidó una noticia, o al hilvanar las noticias de pronto se saltó a otra, o en mi profesión cuando estoy atendiendo a un paciente me equivoqué de darle una prescripción, o usted en vez de presentarme como Juan Carlos Durán me presenta como Olivio Pérez, algo está fallando. O sea, mi razonamiento, mi juicio y mi hilación de ideas no está correctamente funcionando. Entonces, ahí yo me doy cuenta que mi cerebro, por alguna razón, no está funcionando como nuestro debería. cerebro nos está advirtiendo que algo está fallando ahí dentro y es una alerta que tenemos que tomarlo en cuenta, porque habitualmente no lo hacemos. No. Definitivamente lo dejamos pasar, o sea, es como que fuera algo muy natural, muy normal, y no es así. Hay No, muchas para personas, nada. por ejemplo, que tienen la atención dispersa, que no pueden concentrarse, ya sea en clases o en alguna conversación. ¿Qué puede estar ocurriendo con el cerebro de estas personas, doctora María Isabel? Bueno, lo que pasa es que hay diferentes patologías. Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención empieza desde niño. Uno se empieza a dar cuenta cuando son pequeños y los niños tienen problemas en el colegio, no se concentran, se molestan al de al lado, o ¿cómo se llama? No atienden a la clase. Entonces uno ahí en la universidad esté cambiando de carrera en carrera, O sea, en lo que el usted me trabajo. dice es realmente importante, porque cada vez hay más y más niños que tienen ese problema del déficit de atención o demasiada hiperactividad, y los padres no estamos habituados a que cuando ocurren esas cosas vayamos al médico a hacer una No, consulta. pues. No, déjalo, es un niño sano, hiperactivo, ¿no? Déjalo, es un niño, no puede concentrarse bien en las cosas. Lo que usted nos está diciendo, doctor, es muy importante, porque eso sí puede tener consecuencias y muy peligrosas a futuro. Claro, porque por ejemplo yo trabajo con adultos más que todo, ¿no? Entonces en los adolescentes, en los adultos, se ve que el adulto no puede estar en un solo trabajo, cambia de trabajo o se está divorciando constantemente, ¿no? O sea, muy inestable, es una persona muy inestable. Y eso es porque no se encuentra el horizonte en su vida. Claro, y eso es porque el niño no se ha actuado.
¿no? Desde niño. Lo que dicen del tema de los niños, por ejemplo, es algo que sucede con mucha frecuencia en nuestro país. A veces pensamos que el tema de los problemas en el cerebro se van a dar cuando uno ya es pues adulto mayor, por cansancio, por deterioro de neuronas y demás, pero no, hay muchos niños que ya tienen problemas de trastornos, de problemas cerebrales, deficiencias de la capacidad de concentración. Se ha hecho un estudio en un departamento de acá de nuestro país en 500 niños y se ha determinado que aproximadamente 300, el 60% de estos ya tenían ciertas deficiencias en el rendimiento escolar y otros. Claro, porque yo creo que hay que cuidar a nuestro cerebro desde el embarazo, desde el parto, ¿no? Porque muchos problemas cerebrales se producen durante el parto, ¿no? Por sufrimiento fetal, todo. Posteriormente también durante la niñez, durante la adolescencia, el consumo de drogas, por ejemplo, nos puede llevar a trastornos de memoria, impulsividad en ese adolescente. Entonces, eso va produciendo posteriores problemas, ¿no? Doctor Durán, por las cifras que nos menciona Paola, estamos entendiendo que hay una gran cantidad de niños y de personas que evidentemente sufren algún tipo de trastornos mentales, problemas en el cerebro, pero las consultas se darán en esa dimensión. Ya decíamos que en Bolivia no tenemos el hábito de la consulta. Lastimosamente, usted atiende con mucha frecuencia personas que dicen, doctor, siento que algo realmente me está pasando en la cabeza, sin que esto haya desencadenado ya en una enfermedad como, qué sé yo, Alzheimer o cosa parecida. No. Alguna persona que sienta, que trate de evitar el problema y no ir a consultarle por un problema que ya tiene. No, eso es extraordinario, no sucede. Será uno de cada 1000 que nos consultan, un poco preocupado porque, bueno, quiere mejorar, quiere estar algo superior en su trabajo, en su hogar, etcétera, pero eso es una excepción, es ahí una aguja en un pajar. La mayoría viene porque ya tiene un problema, la mayoría. Y yo creo que, volviendo a esas cifras que ustedes dicen, es alarmante, es verdad, pero no nos quedemos con las cifras, lo que debemos hacer es, pues, estimular ese cerebro, y la mejor estimulación es el trabajo, la gimnasia mental. Y yo me veo realmente sorprendido cuando en nuestras escuelas, por el nuevo sistema educativo, no se los aplaza. Está bien, pobrecito, se va a traumar, pero exijamos que sean buenos. Nosotros en la universidad recibimos ahora prácticamente analfabetos, tanto la doctora como yo somos docentes de la Universidad Mayor de San Andrés, y para nosotros es espantoso que nuestros estudiantes no tengan ganas, no tengan el mínimo interés de superarse, que sean dejados y que piensan que en el celular, en su chat, ahí está la información y piensan que al tenerlo ahí está acá. No, no es así. Entonces, cuando nosotros no exigimos a un niño, no exigimos a ese cerebro a que trabaje, se vuelve flojo. Y entonces tenemos pues un niño que puede ser catalogado como un déficit mental, etcétera, ¿no? Y no es así. Porque todos nosotros, si hemos nacido en buenas condiciones, tenemos todas las capacidades para desarrollar. No existe alteraciones o diferencias genéticas, diferencias étnicas, etarias, etcétera. No, si nosotros hemos nacido en buenas condiciones, tenemos las mismas capacidades que cualquier niño de cualquier región, hemisferio, etcétera, de ser buenos. No, y tal es que ni siquiera el peso del cerebro determina cuán o más, si es más o menos inteligente que el otro. O sea, definitivamente usted tiene toda razón. Y lastimosamente en nuestra sociedad, doctor, y casi en todos los programas mostramos mi aparato viejo, pero definitivamente la gente piensa que estando con su celular en el WhatsApp, en el Facebook y demás cosas, ya está ejercitando su cerebro. No. ¿Será así? Definitivamente no, ¿verdad? Mire, porque lo estamos contaminando. No, definitivamente. Ya están no. con jueguitos, están los Pokémones y burreritas de esas, ¿no? O los amiguitos, que esto, que lo otro. Pero definitivamente ni la fecha de cumpleaños de sus padres en muchos de los casos. O sea, no estamos ejercitando el cerebro con esto. No. Le estamos haciendo daño. Exacto, estamos centralizando demasiado a un solo tipo de información, que es una información gráfica y muy movida, por cierto, muy entretenida, pero eso irá pues a una parte de mi cerebro y se estacionará acá. Pero mi cerebro no es eso, mi cerebro es interactuar, sonreír, divulgar, pensar, enojarme, reír, sonreír. Oiga, mi cerebro hace todo eso. ¿No es cierto, doctora? Sí. Claro, no estamos Además de requiriendo ejercitar información, el ¿no? cerebro, por ejemplo, con esas actividades, con estos ejercicios, con la lectura, razonando, resumiendo, interpretando y demás, ¿qué papel puede jugar la dieta, por ejemplo, la alimentación al momento de cuidar nuestro cerebro? Es importante, ¿no? Depende mucho estamos de la hablando de dieta, cuidar el lógico, cerebro. ¿no? Tenemos que evitar, obviamente, el consumo de lípidos, de grasas, ¿no? Sobre todo eso, y consumir más vitaminas, más verduras, que eso sí nos
nos estimula más, ¿no? Vamos ¿Cuáles son precisamente a aquellos- hay hablar de esos alimentos que temas tienen para mucho estimular fósforo? el cerebro, ¿no? Exacto. Sí, el que se quería pescado, muchísimo. tengo Pescado, por entendido. ejemplo, que tiene omega, ¿no? Todo eso. A ver, algunos ejercicios que podemos hacer en casa que son fáciles, que deberían tomaros ustedes que nos están viendo en este momento en su casita. Doctor, por ejemplo, la lectura. La lectura. Pero es importante que yo comprenda la lectura. ¿No es cierto? Porque si no soy un No es leer por analfabeto. leer, o sea, No, no es leer, aprenderse sino de que- memoria, nada más. Exacto, no es un memorión que puedo repetir, pero si no interpreté esa información, no me sirve. La escritura. Pero sabe, yo cuando me enfrento a un paciente que viene con una queja de que, doctor, algo está fallando, mire, mi memoria no funciona, ¿qué me aconseja? Me dijeron que haga rompecabezas, me dijeron que resuelva una serie de crucigramas. Yo le pregunto, ¿usted hizo siempre eso en su vida? No. Bueno, entonces ese cerebro no está capacitado para eso. Y me dice, ¿y cuál sería el mejor estímulo para mí, doctor? La calle. Salga. Desde el momento en que usted sale a la calle, se fija por dónde va a ir, qué va a hacer, cruza si hay o no hay peligro, con quién se encontró. Uy, este es un nuevo negocio, ¿a qué estoy yendo? ¿A qué hora voy a volver? ¿Qué estoy yendo a hacer? ¿Voy a comprar? ¿No voy a comprar? ¿A qué hora regreso? Es el mejor estímulo, esa es la mejor gimnasia que yo puedo tener, porque en el diario vivir yo hago eso. Otro estímulo, no me aislaré. El peor enemigo, aunque estamos acá en un medio de difusión tan fabuloso como es la televisión, el peor enemigo para el paciente parkinsoniano y para el paciente con Alzheimer es el sillón y el televisor, mejor no el televisor, el control remoto. Porque se queda quieto, se duerme cuando puede, enciende, no se mueve, no tiene ni siquiera que ir a cambiar como antes, Claro. ya no. Entonces, ese señor, paulatinamente, y en su depresión, además que los hijos, todo el mundo se salió, todos estamos ocupados. A ese pobre anciano nadie le tira pelota. Si se orinó, ni modo, alguien le cambiará. Pero esa pobre persona se queda ahí, se deprime, nadie le interactúa, además que está perdiendo un poco el oído, de manera que se deprime más, no participa, perdió la vista, ya no sabe qué está viendo en el televisor. Esa pobre persona, 80, 85 años, cada día, en ese silencio, va paulatinamente disminuyendo sus capacidades intelectuales. Entonces, ¿qué debo hacer con él? Invitarle a una fiesta, invitarle a interactuar, que me ayude en la cocina, que me ayude a ordenar la casa, que lleve a los nietos. No, cuidado, los va a perder, señor, no hagamos eso. Iba a pagar la cuenta, no, ya no pagues, cuidado lo pierdas. Y Claro, le alimentamos un montón de dudas que evidentemente lo destruimos todavía más. Se queda la oportunidad para hacer ejercicio físico. Ejercicio físico también es igualdad a salud cerebral, cuando sabemos manejarlo bien. Y somos tan sedentarios que definitivamente tenemos que esperar tener problemas. Enseguida volvemos con el siguiente bloque. Todas estas altas actividades están afectando mucho a nuestro cerebro y ocasionan una gran cantidad de trastornos cerebrales. Antes de ir a la pausa, vamos con el cuadro 3, señor director, que nos habla justamente de la incidencia de los trastornos mentales. Los trastornos cerebrales constituyen el 13% de la causa global de enfermedades. Escuche bien, sobrepasa incluso enfermedades cardiovasculares, incluso al cáncer. Ya volvemos, vamos con las redes sociales. Es momento de las redes sociales. Vamos a recordar una vez más la pregunta de la encuesta de esta noche. ¿Cómo cree usted que el cerebro debe ser estimulado para que tenga un óptimo funcionamiento? A, con ejercicios mentales. B, con terapia psicológica. C, con buena alimentación. O D, consumiendo vitaminas. Vámonos al primer corte de la noche y ya regresamos para seguir hablando de nuestro cerebro.